Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de subiendo de nivel con las mejores habilidades. Continuando con la historia, el prota recordaba lo que le había dicho el dios de la magia. La repentina aparición de esa misión de regresar a la Tierra, ¿acaso estaba satisfecho el dios de la magia con eso? Recordó cuando le dijo que tenía que hacer pagar a los que se atrevían a interponerse en su camino en ese sitio. Tenía que pisar el orgullo de los antiguos dioses y destruir a sus criaturas. Los monstruos que aparecieron de la misión de regresar a la Tierra se estaban volviendo cada vez más fuertes, y seguramente los antiguos dioses vieron la espada de habilidad y sintieron amenaza, así que intentaron eliminarlo lo antes posible. El prota, mientras corría a gran velocidad, comenzaba a decir que ya veía el ayuntamiento. Allí adelante se encontraba la zona segura. El héroe le dijo a Tae-san que al parecer esa vez habían tardado demasiado. El prota le dijo que sí, esperaba que la gente todavía esté a salvo. Pero en eso una voz terminó llamando la atención del prota. Le dijo que no hacía falta que fuera, llamándolo incluso por su nombre. El prota reconoció esa energía, preguntándose si acaso es la de la diosa demonio. Y en el segundo regreso a la Tierra había aparecido Raki Ratas, pero de verdad había descendido allí como el señor de los demonios como le había dicho en el piso 28. Recordando cómo la diosa demonio le dijo que tenía que recordar que la próxima vez sería ella quien bajara a la Tierra. Es ese tipo de contrato el que iba a hacer con él. La diosa, materializándose ante el prota, le dijo que esa vez también había logrado las cosas a su estilo. El prota le preguntó si acaso de verdad había llegado a la diosa demonio, pero ¿qué significaba eso de que no hacía falta que fuera? La diosa le dijo al prota que significa que ella se había encargado de todo lo demás, así que no tenía de qué preocuparse. Además, no se debe dejar sobras, preguntándole al prota si acaso no lo cree. Tae-san le preguntaba que a qué se refería, preguntándole si acaso estaba bien que interviniera de esa manera. La diosa le dijo al prota que no importaba ya que ellos también utilizaron atajos, preguntándole si acaso no era así. Ella estaba haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué podrían decirle? La diosa entonces terminó llamando a los insectos y afirmando que era hora de que comience la divertida limpieza. La energía oscura de la diosa demonio terminó alcanzando a todas aquellas criaturas e inmediatamente hizo que sus cuerpos colapsaran, causando que todas las criaturas desaparecieran en el aire como si nunca hubiesen existido. Luego de que la energía comenzara a disiparse, la notificación del sistema mencionaba que la misión especial había sido completada. En 2 días regresarían al laberinto. Todos los compañeros del prota y aquellas personas que se encontraban peleando preguntaban qué era lo que estaba pasando. De repente se había acabado. Incluso el chico del ayuntamiento preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, pues de repente todas las sombras desaparecieron, y suponían que al verlo débil y asustado habían escapado, así que tenían que largarse de inmediato. El compañero del modo difícil del prota le preguntaba a Baran si acaso podía levantarse. La señorita Wii por su parte comenzaba a decir que entonces una vez más gracias a Tae-san habían logrado ganar. Aunque debía de mantenerse firme para liderarlos a todos, sinceramente ella tenía miedo. Pero pensar en que en algún lugar está Tae-san eso le tranquilizaba bastante. El prota pensaba que se había acabado, ya que no quedaban rastros del enemigo. El prota terminó agradeciéndole a la diosa demonio, la cual le dijo que no tenía por qué agradecerle. Aunque ellos habían cruzado la línea, el prota los había superado, así que le daría una recompensa por ello. El sistema le notificaba al prota de que había obtenido el título santo de segundo asiento del dios demonio, y su energía demoníaca había aumentado en 100 puntos. El prota comenzaba a preguntar si encima de eso había obtenido 3 habilidades de magia negra. La diosa le dijo al prota que además le daba 3 habilidades útiles y tenía que revisarlas cuando estuviese en el laberinto. Y aunque le gustaría quedarse más tiempo, los antiguos dioses no lo permitirían. Aunque ellos también habían cruzado la línea, se ponían de esa forma con ella. Son realmente egoístas. Parecen unos desagradables que ni siquiera saben cómo morir con dignidad. El prota le dijo que parece que es así, pensando que los antiguos dioses interfirieron con los monstruos que venían a pisotear a la tierra, y los dioses del laberinto no se quedarían de brazos cruzados y los dejarían actuar a su antojo. Es un pulso de fuerza donde se permite intervenciones igualitarias. Mientras la diosa regresaba al laberinto, el prota le dijo que ella tenía más noticias que debía de transmitirle. El guía del pecado volvió a apuntar directamente hacia el chico, pero entonces ella no podría involucrarse demasiado, porque ese pobre es su hijo. Por último, esa es una recompensa para todos ellos los humanos. Chasqueando sus dedos, la energía oscura comenzó a recorrer todos los alrededores. La notificación mencionaba lo siguiente: manifestación del poder divino, bendición de los dioses, el cordero que entra en la oscuridad se lo otorgaba a todos de la tierra. La mayoría de las personas se preguntaban qué era eso, sentían un poder extraño recorrer todo su cuerpo. Esta energía también se dispersó por todo el planeta. La diosa demonio le dijo al prota que la próxima vez que se vean tenían que conversar más tranquilamente. Hasta entonces se despedía de Tae-san. El prota le dijo que entonces así era como iba a terminar, y parece que con eso concluía la misión de regreso a la Tierra. En eso los compañeros del prota se encontraban llamándole la atención.
El chico del modo difícil le preguntaba si acaso ya se había terminado todo, y ahora todos ellos tenían algo llamado energía demoníaca, preguntándole al prota qué era eso. El prota les dijo que no tenían de qué preocuparse, tenían que considerar lo que era la recompensa por superar la misión. El héroe, por su parte, no podía creer lo que estaba observando. No podía ser, de verdad, la diosa demonio les había dado energía demoníaca a los humanos. Y encima de todo eso, a un planeta entero. Y él ni siquiera pudo obtenerla cuando estaba en vida. El prota le preguntaba a los demás si acaso aprendieron a utilizar la magia negra. Los compañeros del modo difícil del prota le dijeron que no, pues nunca antes había aparecido algo como la magia negra. El prota les dijo que entonces esperaran un momento. El prota había hecho uso de su título como santo del segundo asiento de la diosa demonio. Un asiento otorgado a quien es reconocido directamente por la diosa demonio puede ejercer gran influencia sobre los humanos con energía demoníaca y obtener recompensas adicionales conforme se fortalecen. Los compañeros del prota terminaron observando dos ventanas emergentes delante de ellos. El chico le mencionaba al prota que le había aparecido una magia negra básica y otra de nivel inicial. Le Tae-yong le dijo al prota que le había pasado igual, dos como las que tenía Jung Hyung, aunque las habilidades son distintas. Por parte de los miembros del modo difícil, estos comenzaban a decir que ellos solamente aprendieron a utilizar magia negra básica. Aunque es una pena, pero no podían hacer nada más, ya que estaban en el modo difícil, así que son mucho más débiles que los del modo solitario. El prota dijo que Lee Tae-yong y Kang Jung-hyun tienen dos habilidades, mientras que Kim Win-young y Hyun Jung-hyun solamente una. Parece que hay un límite de lo que se puede aprender según la fuerza de cada individuo o nivel. Además, el prota terminó llamando a sus compañeros del modo difícil y les dijo que dijeron que habían superado el piso 10, ¿no? Ambos le dijeron al prota que así era, habían bajado hasta el piso 13. El prota pensaba que si es el 13 entonces ya se encontraron con ellos. Les dijo que fueran con él un momento. Lejos de la zona segura, el prota se encontraba con los chicos reunidos, preguntándoles si acaso se habían topado con los guías del pecado en el camino hacia bajar el laberinto. Lee Tae-yong le dijo al prota que los había visto. El chico también dijo que él vio a esos malditos, y quienes se creían para andar por allí dándole órdenes. El prota pensaba que como era de esperarse también existían en los otros laberintos del modo solitario, mientras que el héroe preguntaba que entonces también él fue copiado. El prota les preguntó si entonces habían hecho lo que él les había dicho. La chica le dijo al prota que sí, como él les había dicho habían aceptado entrar en los guías del pecado. El chico dijo que era una mierda pero no había otra opción, ya que ni siquiera les hacían daño así que no podían luchar contra ellos. Aún así les dijeron que pasaran hasta las profundidades y le dijeron que tenía potencial o algo así. El prota les dijo que con eso bastaba, ya que eran bastante fuertes y no los matarían fácilmente. Y si los desafiaban sin sentido terminarían perdiendo la vida, así que tenían que aceptar su propuesta mientras bajaban en el laberinto. Y cuando sean lo bastante fuerte para derrotarlos, entonces tendrían que acabar con ellos. El héroe rápidamente entendió lo que quería hacer el prota, proteger a sus compañeros y conseguir información de los guías del pecado y destruirlos desde adentro con su propia organización. El prota les dijo que entonces mientras le quedaba algo de tiempo seguirían entrenando habilidades. Los chicos le dijeron al prota que por supuesto. 2 días hasta el regreso del laberinto. En ese tiempo restante, Tae-yong y Jung-hyun siguieron entrenando sin quejarse, y como resultado la maestría de la espada de habilidad de ambos había aumentado a un 2%. Jung-hyun pudo tomar decisiones más serenas, mientras que Tae-yong poco a poco dejaba atrás su timidez. Un tiempo después la notificación terminó apareciendo, misión de regreso a la Tierra había concluido. El prota le dijo que ya se les había acabado el tiempo. Los chicos le dijeron que era una pena y les gustaría quedarse un poco más. Aún así, Jung-hyun, llamando hermano al prota, le dijo que la próxima vez le mostraría mejores resultados. La chica le dijo al prota que sería más fuerte para poder ser de ayuda para él. El prota les dijo que siguieran construyéndose con constancia. Y algún día llegarían hasta donde él estaba, hasta entonces se iba a adelantar. Los chicos terminaron despidiéndose del prota. El sistema le mostró varias notificaciones al prota. Regresó al laberinto. Bonus por monstruos derrotados más 351. Bonus por la primera oleada 54 puntos. Bonus de la segunda oleada 55. Tercera 52. Cuarta 61 y quinta 65. Bonus especial de victoria 641. Bonus de supresión 84. Bonus de victoria 115. El cálculo había sido completado. Serían un total de 1478 puntos. El prota regresó al laberinto en el piso 36 donde había sido teletransportado. El héroe le dijo al prota que había vuelto otra vez, había pasado por tantas cosas y estaba realmente confundido. Se suponía que allí en el piso 36 iba a obtener magia intermedia del dios de la magia, ¿no?
Pero con la intervención de los dioses antiguos se había activado la misión de regreso a la Tierra, y aparecieron esos monstruos imposibles y hasta descendió la diosa demonio. Y bueno, de todos modos, volver con vida ya es un milagro en sí mismo, entonces ¿qué era lo que iba a elegir? El prota le dijo que obviamente aumentaría la maestría, pues podría subir casi al 150. La maestría de golpe crítico había llegado al 100%, la habilidad especial golpe crítico evolucionaba a designación crítica. Habilidad especial designación crítica maestría 1%. Designa una parte del cuerpo del objetivo como punto crítico y atacaba infligiendo el doble de daño. Una vez designada no puede volverse a designar el mismo objetivo hasta que pase un día, solamente se puede designar una parte muy pequeña. Habilidad especial comprensión espacial, maestría 1%, la cual pasó ahora al 50%. Percibe la esencia del objetivo, puede saber de dónde proviene la fuente de su poder y en consecuencia identificar también sus debilidades. El prota pensaba que aunque aún le faltaba maestría, con esa habilidad podría combinar y crear una nueva. El prota rápidamente terminó activando la habilidad comprensión esencial. El héroe le preguntaba al prota que por qué otra vez. En eso la notificación le mostraba al prota que era un espectro, su nombre es Cabert, el príncipe de un reino caído, aquel en una encrucijada de decisiones. Luego de leer eso, el prota pensó que eso le mostraba información mucho más detallada que el reconocimiento y se preguntaba qué pasaría si lo utilizaba contra un monstruo. Además, estaba esa habilidad obtenida al derrotar al monstruo. Habilidad especial pasiva, sintonía de aura retorcida, maestría 1%. Los seres distorsionados pueden manipular sus propias auras retorcidas. Al soportar una gran carga logran controlar el aura que poseen. El prota se preguntaba si acaso sería esa la habilidad que habían utilizado los antiguos dioses al interferir. Los monstruos la usaban para defender sus debilidades, pero parecía ser útil también para atacar. Entonces gastaría los puntos restantes en la magia negra. Magia negra, maestría 36%, podía manejar magia de la diosa demonio. Consume energía demoníaca para utilizar magia negra. El poder y el rango varía según la cantidad que consuma. Puede desplegar un poder básico. Mientras seguía descendiendo, el prota mencionaba que era cierto, la diosa demonio le dijo que habían 3 habilidades. Entonces es momento de que comience a revisarlas. Magia negra inicial, detección del dominio del heraje. Consumo de maná 18 puntos. Consumo básico de energía demoníaca 10 puntos. Maestría 1%. Dominio emite ondas que leen todas las cosas del heraje. Revela mucha información en un rango determinado. Magia negra básica, viento negro de Sere. Demonio invoca el viento negro que manejaba Sere. El héroe le dijo al prota que sabía que todas esas eran magia negra, pero no entendía bien qué efecto tenían. Magia negra inicial, ola negra de Marvas. Coste de maná 50 puntos. Consumo básico de energía demoníaca 45 puntos. Maestría 1%. Invoca las olas negras que protegen el dominio de Marvas, una ola de oscuridad profunda que lo devora todo, aunque tan desagradable que incluso una barrera mediocre podría detenerla. El prota abriendo la puerta comenzaba a decir que sentía no cumplir con las órdenes del dios de la magia, pero sería mejor empezar a atacar el piso 37, ¿no? En ese momento la notificación le mencionaba al prota que la misión del piso 37 iniciaba, derrota al jefe del piso 37 y pasa, la recompensa sería una tobillera sumergida en el abismo, además de la recompensa oculta. El prota continuó mencionando que ahora tocaba revisar las habilidades que había obtenido de la diosa demonio. Tarzan se lanzó inmediatamente a atacar a los enemigos en ese momento. Rápidamente activó la habilidad designación de punto débil, mostrándonos un punto débil que tenía el objetivo en una de sus muñecas. El prota terminó atacándolo justo en ese punto, causándole 2459 puntos de daño al caballero negro, derrotándolo en el proceso. El prota afirmaba que eso estaba excelente. Ahora terminó activando la vegetación distorsionada de Decarabia, acabando con otro grupo de enemigos y al mismo tiempo empujando a los demás hacia atrás. El prota pensaba que con el aumento del dominio de la magia negra, esa habilidad se había vuelto más poderosa que antes, y era hora de experimentar las habilidades que había obtenido de la diosa demonio. El prota terminó activando el viento negro de Seir. Mientras afirmaba que era cómodo que fueran todos a la vez, al utilizar la magia terminó envolviendo a los enemigos, acabando con ellos rápidamente. El héroe le dijo al prota que parece que se habían organizado casi todos en esa sala. El prota dijo que entonces tenían que revisar lo último antes de avanzar. El prota terminó activando la detección del dominio del heraje. Esta magia negra le permitió encontrar fácilmente a uno de los enemigos que estaba escondido. El prota acercándose afirmaba que solamente quedaba uno, entonces él era el jefe monstruo del piso 37. Y era momento de ver hasta qué punto es capaz de ser útil aquella habilidad. El prota terminó activando la ola negra de Marvas, habilidad la cual terminó alcanzando al caballero negro, infligiéndole 350 puntos de daño, luego 532 y así sucesivamente. Y cada vez que el caballero negro intentaba atacarle, el agua se movía para evitar los ataques del caballero negro.
El héroe preguntaba qué era lo que estaba pasando, pues se movía como si tuviese conciencia propia. Además, estaba leyendo sus movimientos y esquivándolo por sí solo. El agua una vez más comenzó a asfixiar al caballero negro. El héroe comenzaba a mencionar que al parecer es una habilidad directamente vinculada con los demonios, y es mejor utilizarla con cuidado. Tae-san le preguntaba a qué se refería, qué tipo de criaturas son los demonios. El héroe le dijo al prota que si se explicara brevemente son similares a los antiguos dioses. Aunque mucho más débiles que ellos, por supuesto, poseen un poder inmutable desde su nacimiento. Sin embargo, no quieren ser sellados al otro lado del mundo como los antiguos dioses, así que han hecho un contrato con los demonios, a cambio de prestarle su magia negra a los demonios, y el prota es un humano de manera excepcional, pero como no son benevolentes con los humanos debe de tener mucho cuidado. El prota le dijo que eso le parecía bien, incluso bajo el favor del dios demonio no posee garantía de seguridad, eso le parecía increíble. El sistema le notificaba que había derrotado al jefe del piso 37, el caballero con doble espada. Se había activado aquella habilidad desconocida, había obtenido el escudo de Aegis, había obtenido también las tobilleras sumergidas en el abismo. Tobilleras sumergidas en el abismo, fuerza más 50, agilidad más 50, defensa más 45. Tobilleras que permanecieron sumergidas en el abismo profundo durante incontables años, contienen el poder de lugares a los que los humanos aún no han llegado. El prota dijo que podía equiparlas de inmediato. Ahora venía el escudo de Aegis, el cual proporciona 150 puntos de defensa. Un escudo utilizado toda la vida por el gran santo Aegis. Cuando quedaba inmovilizado por un segundo era inmune a todo tipo de daño. Este efecto tiene un tiempo de reutilización de un mes. El prota al ver eso lo consideró bastante útil, quería probarlo en el siguiente piso de inmediato. Pero el héroe le preguntaba a Tae-san si acaso no estaba olvidando algo. El prota le preguntó que a qué se refería. Habilidades, objetos mágicos, magia negra, pero el héroe le dijo que no era eso. Se refería a eso, en fin, realmente era un verdadero fanático de las habilidades. Tae-san rápidamente lo recordó, tenía que ir a ver a Lilith. Cambiando de escena, nos encontramos en el refugio de Lilith en la habitación oculta en el piso 36. La chica alterada le preguntaba al prota qué era lo que había pasado y dónde había estado todo ese tiempo, ya que desapareció de repente y la puso muy incómoda. Además, para ellas había sido realmente malo e injusto. El prota se disculpó con la chica afirmándole que habían pasado varias cosas. Además, le preguntó a Lilith si acaso podía ir a ver de nuevo al dios de la magia. La chica le dijo al prota que menos mal que estaba tan seguro, y de hecho el dios dijo que fuera tan pronto como regresara, preguntándole al prota si acaso sabía cómo llegar. Tae-san le dijo que sí, solamente debía de rezar en ese sitio. Entonces iría allí de inmediato. Un rato después, el dios le preguntaba al prota si acaso había llegado, ¿acaso había conocido bien a esa niña? El prota le dijo que sí, aunque fue un poco extraño. Tae-san pensaba que la recompensa que la diosa demonio le dio en esa misión fue mucho más allá de la simple buena voluntad, y parecía que esperaba algo de él. El dios de la magia le dijo al prota que los dioses del laberinto tenían algo que esperaban de él, y la diosa demonio también probablemente, así que él lo sabría pronto. Y también tenía algo que pedirle, así que debía de darle una recompensa. Aunque, ¿qué debería de ser? En ese momento el dios de la magia se dio cuenta de algo. ¿Ese guantelete era para el prota entonces? Mostrándonos cómo Tae-san observaba sus guanteletes de puño férreo sellado. El prota le preguntaba si acaso conocía ese guantelete. El dios le dijo que por supuesto, pues fue un guantelete que había utilizado en su momento y era reconfortante. Ahora la notificación le mostraba al prota que se había liberado el sello misterioso del guantelete del puño férreo. Había obtenido los guanteletes de puño férreo. Ataque más 50, magia más 30, hechos con partes del guante que lo aplasta todo. Su poder aún permanece. Al ver eso, el héroe le dijo al prota que entonces eran más 30 puntos de magia. Significaba que su poder mágico aumentaba en un 30%. El prota terminó agradeciéndole al dios de la magia por ello. El dios le dijo al prota que esa recompensa será suficiente. Y antes de darle la misión tenía que responderle algunas preguntas, así que tenía que preguntar lo que él quisiera. El prota le dijo que no era exactamente una pregunta, pero su niña le pidió que le transmitiera un mensaje, repitiendo exactamente las palabras de la chica, que siempre iba a estar agradecida. El dios le preguntaba si acaso era verdad, qué niña tan adorable ella, aunque es raro que alguien venga hasta allí solamente para aprender magia, y pensó que él primero le haría una pregunta, pero lo sorprendió que haya pensado primero en esa niña. Y aunque no sabe cómo se siente, aún así le agradecía por habérselo transmitido. Ahora le preguntó al prota que cuál era la pregunta. Tae-san le preguntó directamente que por qué estaban separados. Nos comienzan a relatar que en el 2020 de repente habían aparecido monstruos en la Tierra y fueron enviados al laberinto para convertirse en aventureros.
Y según el fantasma, originalmente el laberinto era uno solo, pero los humanos de la Tierra tuvieron que elegir uno de entre los 4 modos de dificultad. Entonces, porque hay 4 modos en su mundo y además en el modo solitario se juegan en mundos completamente distintos. El laberinto se había dividido en cientos o miles por los jugadores, y solamente en Corea hay más de 10.000 jugadores que habían escogido el modo solitario. A nivel mundial ese número podría ser aún mayor, y todos esos laberintos están habitados por aventureros además de los guías del pecado y los dioses. El prota le dijo que tenía curiosidad, ¿acaso eso era normal o había pasado algo? El dios le dijo al prota que para responder su pregunta fue después, debido a cierto evento el laberinto fue copiado y dividido. Tae-san, confundido, le preguntaba si acaso eso era posible, pensando que es increíble que tantos seres dentro del laberinto se hayan copiado cientos de miles de veces. El mercader, aquella persona que da habilidades, e incluso el fantasma que da misiones, e incluso los guías del pecado que organizaron todo el laberinto. Y a pesar de ser seres tan poderosos, al final de la mortalidad, ¿eso siquiera es posible? El dios le dijo al prota que no es imposible, y aunque su poder tiene límites, aún así no se agota. Es inmutablemente infinito. Tae-san le preguntó si entonces esos son los antiguos dioses. Pero ¿para qué exactamente? Aún así el dios le dijo al prota que hasta ahí llegaría la plática. La respuesta permitida para él llegaba hasta ese punto, así que no podía decir más, y si quería saber más tenía que bajar a los lugares más profundos. Tae-san le dijo que lo podía entender. Entonces aceptaría la misión de inmediato. La misión fue aceptada en ese momento. El dios le preguntaba al prota si acaso lo había hecho sin leer. Eso le parecía bien, aunque parecía un objetivo interesante tal y como había escuchado. El dios le dijo al prota que el lugar al que iría sería el mundo de los gigantes arrogantes, conocido como Baulia. Los gigantes, que en su momento profundizaron más que nadie en los secretos de la magia, poseen fuerza para enfrentarse a los trascendentales, pero ahora han olvidado su existencia, el del dios de la magia, por lo tanto debe de hacer que lo reconozcan nuevamente. Y primero tenía que ir allí y encontrarse con su rey, el único sabio entre los arrogantes, y él le daría la respuesta. Ahora iniciaba la misión secundaria del dios de la magia, Servand. Quería que los gigantes que habían olvidado su existencia reconocieran la magia. La recompensa era la magia intermedia. Y bueno, amigo, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu manito arriba, comenta y comparte para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más a esta comunidad. Soy Peguito y espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.